como hemos dispuesto pues la semana pasada de iniciar un proceso de exposiciones y de pues explicar conceptos sobre los procesos psicológicos. Entonces hoy este día pues vamos a iniciar ese ciclo. La semana pasada pues mencionábamos de forma general, no se escucha. Sí, sí se escucha, licenciado. Bueno, como les decía, la semana pasada pues empezamos a introducirnos de una manera general qué significaban los procesos psicológicos. Entonces, hablábamos pues que es todo lo que está en nuestra cabeza y que pues tiene muchas funciones, ¿no? Y que también mencionábamos pues que está en nuestro cerebro, la manera en cómo pues nosotros comprendemos la realidad. Así que este día pues vamos a estar escuchando estos temas y mi función pues va a ser poder quizás dar algunas explicaciones en cuanto a los procesos psicológicos. Así que voy a aperturar al primer grupo ya para que pueda compartirnos. No sé si ya está listo el grupo ya. Buenos días, licenciado. Bueno, Ahorita compartimos la presentación. yo creo que le tengo que dar a usted, dígame quién es la persona que le voy a entregar el Kel dominio. Mendoza, Vaya, o no sé si lo puede hacer, vea si lo puede hacer. déjeme ver. Si no, pues, No, dice que inhabilitó la va, función. entonces yo le voy a ayudar ahí. Ok. Yo le ayudo. Mike Host, creo que le tengo que dar, ¿no? Ok, ahorita ya soy los. Ok, ahorita voy a compartir. Hoy sí creo que se puede, ¿no? Sí. Ok. A ver. Me confirman si están viendo. Hoy sí estamos viendo ya la presentación. ¿Ya están viendo? Ok. Ok, tengan todos muy buenos días. Nuestro grupo es el número 1 y nuestro tema es Sueño Soñar. Los integrantes, como pueden ver ahí, está Pamela Sinaí Castro Quintanilla, Daniela Elizabeth Caballero Carméndez, Héctor Ulises, Kevin Fernando Mendoza, Brian Donato, Jennifer Rebeca, Yesenia Marisol, mi persona Yaritza Turcios y por último Fátima Adrián. Nuestro índice es el siguiente. Comenzaremos con la introducción, objetivos, marco teórico, nuestras conclusiones, bibliografía y nuestros anexos. Para que nosotros ya y todo eso, porque él tiene entendido que nosotros vamos a terminar esperándolo. Entonces, esto no podemos necesitar siempre algo para indicarle a él. Gracias. Bueno, creo que ahorita no se encuentra la persona que debía decir la introducción. Dice que está teniendo problemas de conexión. Pero bueno, tenemos como introducción que soñar en sí, el término, es aquello que todos hemos experimentado alguna vez en nuestras vidas. Esto es un suceso que para nosotros simplemente es algo que sucede cuando nosotros dormimos, pero en la psicología en sí, este proceso psicológico, nosotros lo que vamos a intentar es explicar sus etapas, los tipos de sueño que podemos tener y esto, ¿verdad? Pasamos al siguiente punto. Bueno, antes de empezar a hablar acerca de qué es el sueño, nosotros tenemos que saber los objetivos de nuestra investigación, ¿verdad? Por lo que tenemos como objetivo general el definir qué es el sueño,
por qué es explicar por qué es tan importante este tema. Y cómo hay compañero, disculpe que lo moleste. Yo creo que ya no puedo yo quitarle el micrófono a las personas que lo tienen abierto. No sé si usted nos ayuda. Porque hay un micrófono abierto. Ya vi. Vale, ahora. Uy, sí, gracias. Bueno, como decía, ¿verdad? También nosotros tenemos nuestros objetivos específicos, que en sí se centran en interpretar los tipos de sueño. El primero se centra, ¿verdad?, en interpretar los tipos de sueño que pueden existir y también consta de definir todas las etapas por las que el individuo puede pasar a lo largo del sueño. Como segundo objetivo específico, buscamos analizar la historia a nivel general por el que el término sueño ha pasado, cómo ese término ha ido cambiando a lo largo del paso del tiempo, y también buscamos explicar la relevancia que ha tenido el término del sueño a lo largo de la psicología moderna, o a lo que conocemos nosotros como psicología. Tenemos esta frase de un famoso alquimista llamado Paracelso, que nos llamó mucho la atención, que dice: los sueños deben ser escuchados y aceptados, porque muchos de ellos se hacen realidad. Puesto que, bueno, nosotros más adelante vamos a enfatizar acerca de esto, pero en la antigüedad había muchas creencias acerca de que los sueños eran premonitorios. ¿Qué significa esto de premonitorios? Es decir, que podían revelar cosas del futuro. Buenas tardes, ahora yo voy a hablar acerca de sueño, soñar. El término sueño describe el proceso de soñar, aunque suele utilizarse más frecuentemente en lenguaje coloquial, que es el sueño, el proceso introductorio al sueño conocido como duermevela, trasueño o soñarera. Siguiente, por favor. ¿Qué son los sueños? Soñar es un proceso mental involuntario en el que produce una reelaboración de la información almacenada en la memoria, generalmente relacionada con experiencias vividas por el soñante el día anterior. Los recuerdos que se mantienen al despertar pueden ser muy simples, como una imagen, un sonido, una idea, etc. O pueden ser muy elaboradas, como una escena o con personas. ¿Cómo se manifiestan los sueños? Los sueños son manifestados mentales de imágenes, sonidos, pensamientos y sensaciones en un individuo durmiente, y normalmente se relaciona con la realidad. En la psicología, los sueños son estimulados esencialmente anímicos que representan manifestaciones de fuerzas psíquicas que durante la vigilia han sido reprimidas o se hayan implementado. Gracias. Buenas tardes, a mí me corresponde hablarles sobre la historia del sueño. Bien, el interés por el sueño se remonta en los albores de la humanidad, ¿verdad? Pero digamos, hasta fechas relativamente recientes se ha conocido poco sobre él. Para adentrarnos en su historia se pueden establecer, digamos, dos etapas, cuya frontera se encuentra en el momento que se obtiene el primer registro electroencefalográfico y se demuestra que la actividad cerebral a lo largo del sueño no solo es cambiante, sino que además es diferente a la de la vigilia. Siguiente, por favor. Bien, para comenzar, vamos a definir qué es la encefalografía. Digamos, es una exploración, neurofisiológica que se basa en el registro de la actividad bioeléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño. Y así como etapa preencefalográfica, es un largo periodo de tiempo que se inicia en la prehistoria y termina en el primer tercio del siglo XX. En esta etapa, el sueño se ve como un fenómeno pasivo de aparición diaria y de finalidad incierta. No ocurre lo mismo con los sueños, puesto que, al ser experiencias subjetivas de fácil relato, son objeto de las más diversas explicaciones. Y vamos a... de cómo las civilizaciones antiguas, por decirlo así, las más importantes, qué significado le daban ellos a los sueños. Comenzar con la civilización mesopotámica. Poco se conoce de esta civilización con respecto al sueño, salvo que creían que las ensoñaciones tenían un origen divino y sus dioses las utilizaban para comunicarse con el durmiente. No, regresala, por favor.
En Mesopotamia, digamos, los babilonios dividían los sueños del día, de día a día en buenos, que eran enviados por los dioses, y los sueños malos, que eran enviados por los demonios. Incluso tenían una diosa de los sueños que se llamaba Mamo. Los sacerdotes de esta diosa intentaban complacerla, por decirlo así, y rezaban para que lo evitara que se cumplieran los sueños malos. Siguiente. La civilización egipcia. Los antiguos egipcios concebieron que el dormitorio tuviera que ser íntimo e individual, de tal manera que las parejas dormían en habitaciones separadas. Era trascendental la importancia que se daba a los sueños, puesto que se creía que servían de vehículo receptor de los mensajes enviados por los dioses y que tenían un carácter predictivo. Los antiguos egipcios también creían que los dioses se revelaban en sueños. Ellos creían que los sueños los causan las cosas reales que no pueden ser interpretadas o controladas por el consciente. En el año 2000 a.C., los egipcios acostumbraban a anotar sus sueños en papiro. El papiro es, por decirlo así, el papel que se utilizaba en la antigüedad. Siguiente. La civilización griega. Los griegos pensaban que el mundo del sueño estaba habitado por los sueños, oneiros, espíritus alados que por la noche salían de las cavernas de la oscuridad, Erebo, y que podían visitar al durmiente. Tras colocarse cerca de su cabeza, le transmitían el mensaje de los dioses, el cual tenía que ser muy bien interpretado para no recibir predicciones engañosas. Los griegos han adoptado, digamos, creencias de los egipcios, tanto sobre la dicotomía de los sueños, buenos y malos. Los griegos, sin embargo, también tenían, digamos, rituales de presueño para llevar a cabo con el fin de purificarse. Siguiente, por favor. La civilización romana. En la antigua Roma, sus gentes solían acostarse con la puesta del sol y levantarse antes de su salida para aprovechar el máximo de la luz diurna. Hacia el mediodía tomaban el almuerzo o prandium y después, coincidiendo con la hora sexta, solían efectuar un descanso, costumbre que ha perdurado en muchas sociedades latinas de forma popular, que nosotros la conocemos como siesta. Los romanos se tomaron también muy en cuenta lo de los sueños, al igual que los griegos. Los romanos creían que los sueños se derivan directamente de los dioses y que podrían revelar la voluntad de los dioses. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los siglos 16 y 17. Descartes y Willis proponen teorías sobre el inicio del sueño teniendo en cuenta los animales, y Willis describe, entre otros, el cuadro clínico del síndrome de piernas inquietas. Bien, una vez salido de estos 1000 años de científicamente improductivos, se entra en un periodo como más racional, en que los conocimientos anatómicos se hacen como más extensos y la ciencia adquiere un mayor peso. Y vamos a explicar lo del síndrome de las piernas inquietas. No sé si alguno lo ha padecido alguna vez, creo que todos, que es un trastorno neurológico en el cual las personas con estrés extremo padecen y se caracteriza como sensaciones desagradables en las piernas. Y es como un impulso incontrolable de moverse y andar cuando se está descansando en un esfuerzo del paciente de aliviar. Es como que entramos en un estado de ansiedad. Siguiente, por favor. El siglo XVIII. En el siglo XVIII, las observaciones de Jean-Jacques d'Ortus de Mayran y de Carolus von Linneo se consideran precursoras de los estudios cronobiológicos, y Boerhaave y von Haller promulgan la congestión vascular como causa del sueño. En este siglo, que es el siglo de la Ilustración, en el que predomina, digamos, el dominio de la razón, en esta época, el sueño se concibe como un estado quiescente, capaz de mantener la energía y vitalidad, y el opio se considera el principal sedante hipnótico. El estado quiescente quiere decir que se está quieto pudiendo tener un movimiento. Siguiente, por favor. Siglo XIX. En el siglo XIX se desarrollan las 4 teorías relativas al inicio del sueño: la vascular, la neural, química y conductual.
se descubren la anestesia y la actividad eléctrica cerebral. Grisinger reporta la presencia de movimientos oculares en el sueño y a finales del siglo Freud publica la interpretación de los sueños. Durante el siglo XIX y hasta, por decirlo así, a la mitad del siglo XX, se continúa pensando que en contraposición a la vigilia, el sueño es un estado pasivo. Y todos sabemos que no es un estado pasivo, porque el estado pasivo se considera como un estado durante el cual la mente y el cuerpo estaban completamente inactivos y desconectados del mundo exterior. Pero sabemos que mientras estamos dormidos hay una gran actividad cerebral y, digamos, el cuerpo siempre se mantiene activo. Por ejemplo, tenemos los movimientos de respiración, los movimientos peristálticos, etcétera. Buenas tardes. Para continuar con lo que el compañero estaba hablando, hablaremos sobre la etapa electroencefalográfica. Esta etapa marca el gran desarrollo de la medicina del sueño en sus diferentes apartados de neuroquímica, electrofisiología, cronología. ¿Podría abrir la cámara, por favor? Neurofísica y patología, puesto que permite disponer de un instrumento capaz de registrar la actividad cerebral, lo que hace que los estudios se multipliquen. Pásala. En el siglo XX, al final del siglo anterior, Econom concluye que existe un centro de sueño. Se desarrolla la teoría de la hipnotosina y los estudios de Pavlov. Hace que la teoría conductual existe su mayor auge. En 1929, Hans Berger registra la actividad eléctrica cerebral. En la primera mitad del siglo se apoya la teoría de un centro del sueño hipotálamico y se describe la formación reticular del trono cerebral. En 1953, Asterisky y Teyman descubre el sueño REM y en 1959, Hobbes descubre la autonomía muscular del sueño y demuestra su origen protuberancial. Posteriormente se descubre que el sueño REM es un proceso activo. Se identifica al hipotálamo como marcapasos de ciclo sueño vigilar. Se describe el síndrome de apneas del sueño, los cambios circadianos en la secreción de cortisol, se impulsan los estudios hormonales y en 1969 se edita el manual Repchi y Kale. En 1979 se publica la primera clasificación de los trastornos del sueño y del despertar. En la década de 1980 se aplica la presión positiva del aire para tratar el síndrome de apneas del sueño. Se descubre diversos factores industriales del sueño. La narcolepsia se asocia con el antígeno HLA. Esta se describe la distonía parasítica nocturna, el insomnio fatal familiar y el trastorno del comportamiento del sueño REM, y se funda the World Federation of Sleep Research. En los años 90 se introduce los hipnóticos no benzodiazepínicos y se descubre la asociación de las narcolepsias y la cataplégica con el gen HLA. Al final se describe el síndrome de residencia de la vía aérea superior y se descubren hipocretiquinas y se establece la relación entre el síndrome de apneas del sueño y las acciones de tráfico. Pásala, por favor. En el siglo XXI se comercializa el oxalato sódico para tratar la cataplegia y se descubre la segunda y tercera clasificación internacional de los trastornos de sueño en Europa. Se certifican los primeros especialistas en medicina del sueño. Siguiente. Bien, ahora para continuar, hablaré un poco sobre el sueño soñar según Freud, el cual tenía el contenido latente, el contenido manifiesto y las funciones del sueño. Para dar un poco más de historia, Freud fue el padre del psicoanálisis y fue el que propuso sobre la teoría del sueño. Siguiente. Bien,
Como había mencionado antes, entre los contenidos que él había expuesto están los contenidos manifiestos y los contenidos latentes. Entre el contenido manifiesto podemos decir que el contenido o suceso tal como lo soñaste o lo vives, es lo que se puede, lo vivís. Cuando nosotros estamos soñando, nosotros pensamos que lo estamos realizando de verdad. Y después de esto va lo que es el contenido latente. Cuando a este sueño se le da un significado y se intenta interpretar esos sueños, porque es algo que Freud quería dar a entender. Siguiente. Las funciones del sueño según él. Hay 3 funciones. La primera es la realización de deseos. La segunda, la liberación de tensiones inconscientes. Y la tercera, la cual es la conservación del estado de sueño. En la primera se puede decir que el sueño se satisfacen los deseos. Esto lo quiso decir Freud. Y es lo que, para hacerlo un poco más breve, nosotros tenemos deseos. Por ejemplo, nosotros deseamos ir a la playa, tomarnos un jugo o comer un coctelito. Entonces, ese deseo profundo, de alguna manera se va a interpretar en nuestros sueños. Después es donde llega la liberación de tensiones inconscientes. Para esto daré un ejemplo breve de igual manera. Nosotros tenemos un iceberg. Este iceberg tanto tiene hielo por arriba y por debajo del océano. Entonces, el iceberg, en la punta del iceberg, es nuestro consciente y lo debajo del océano sería nuestro inconsciente. Y nuestro inconsciente nos quiere dar a entender que son todos aquellos deseos, sentimientos que una persona tiene, y la única manera de poder dar como ese consciente es por medio de los sueños. Después llegamos al consciente de estado del sueño. En este el individuo sigue dormido, aunque los impulsos del inconsciente amenazan y se vuelven conscientes en el sueño, ya que nosotros no vemos como que fuéramos realidad. Y es por eso que las pesadillas son aterradoras, porque nosotros estamos dando una realidad a nuestro inconsciente, dándolo como es que nuestro consciente. Siguiente. Bueno, solo activo la cámara. Ahora, bueno, como siguiente punto, tenemos los tipos de sueño, ¿verdad? Que se pueden presentar en un individuo a lo largo de su vida. Tenemos los sueños residuales, las pesadillas, los sueños lúcidos, o también los podemos llamar sueños curativos. Tenemos los sueños premonitorios también, el cual ahorita vamos a explicar un poco más a profundidad de qué se trata cada uno de estos sueños. Y es muy probable que a más de alguno de ustedes haya tenido uno de estos sueños, ¿verdad? Ahora. Bueno, primero tenemos los sueños residuales, que estos sueños tratan de representar, por así decir, nuestro diario vivir mediante sueños. Eso sucede cuando nosotros estamos, o sea, tenemos un tema en mente y no dejamos de pensar en ello, como por ejemplo el matrimonio, algunas vacaciones, algún torneo deportivo que nosotros, no sé, tengamos. Bueno, lo que pasa es que nuestro subconsciente tiene tan presente este tema que al dormir trata de representar estas situaciones, a lo que conlleva que tengamos estos sueños, ¿verdad? Esos sueños residuales. No necesariamente tiene que ser un sueño, o sea, no necesariamente tiene que ser una situación que vaya a pasar, sino que también puede ser un tema del que hayamos hablado un montón, como por ejemplo, una persona que no le interesa en lo más mínimo casarse, por ejemplo. Pero después de mucho tiempo de haber estado hablando de este tema, termina soñando con esto. También tenemos las pesadillas, que las conocemos como esos sueños atemorizantes o por así decir emocionales, en donde el miedo es la emoción más fuerte que nosotros vamos a sentir, o sea, la emoción que nosotros vamos a percibir al tener estos sueños. Se pueden empezar a tener pesadillas entre los 3 a 6 años, y según algo que leí, que disminuyen cuando ya cumplimos los 10. Las pesadillas pueden tener un impacto muy grande también en nuestro estado de ánimo, ya que las razones por las que podemos experimentar una pesadilla puede ser por estrés, traumas, depresión, miedo y problemas de salud. Lo que puede llevar a padecer algo que se le llama trastorno de pesadillas, que esto ocurre cuando las pesadillas
ocurren frecuentemente, o sea, con mucha frecuencia, que por ende alteran el sueño y también el estado emocional del individuo. Un ejemplo muy común en la vida diaria de las pesadillas, ¿verdad? Es, digamos, a causa del estrés, por problemas ya sea en la casa o ya sea en tus estudios, ¿verdad? Que generen algún tipo de ansiedad, ya que la ansiedad, por así decir, está ligada con las pesadillas. Bueno, el siguiente tipo de sueños son los sueños lúcidos o también los podemos llamar sueños curativos. Este tipo de sueños el individuo está consciente que está soñando, en donde dispone de su libre albedrío y puede razonar dentro del sueño. La causa del por qué se le llaman sueños curativos es porque a las víctimas que sufren de estrés postraumático y que sufren pesadillas frecuentemente, es muy común que se le induzca a que tenga sueños lúcidos para así poder cambiar la naturaleza negativa que presentan estos sueños. También tenemos que, según un psicólogo, Gestalt Paul Tolley, los sueños lúcidos presentan algunas características para que nosotros los podamos clasificar como sueños curativos o sueños lúcidos, ¿verdad? Una de las características puede ser que el individuo tiene que estar consciente que está soñando, cuenta con raciocinio, o sea, el individuo puede razonar mientras está soñando, tiene la percepción de sus 5 sentidos, puede tocar, puede oler, puede mirar, y también al despertarse, el individuo puede recordar con claridad lo que estuvo soñando, ¿verdad? Y es capaz de interpretarlo. Bueno, y por último, nosotros tenemos los sueños premonitorios, que ya había mencionado algo acerca de esto. Cabe recalcar que este sueño lo podemos considerar como una creencia, ya que no hay estudios científicos que prueben este fenómeno, ¿verdad? Pero trata acerca de que los sueños pueden predecir, por así decir, eventos que van a suceder en el futuro. Algunas de las causas de estas predicciones, ¿verdad? Obviamente pueden ser por la coincidencia o porque los sueños han sido como muy generales, por así decir, y se comparan con algunos sucesos que sucedieron después, ¿verdad? En el futuro. Por lo general, estos sueños suelen presentarse en situaciones reales, en donde los ambientes que se presentan casi siempre son ambientes que sí son posibles. Esa es una de las características como más para diferenciar de un sueño premonitorio a un sueño normal. También esos tipos de sueños son fáciles de poder recordar, ya que al ser un sueño que, por así decir, es una predicción, aunque no lo es, ¿verdad? Pero dejan mucha información, lo que hace que nosotros lo podamos recordar mejor. Bueno, fases al dormir. Según últimas investigaciones, disculpe, no puedo encender me da error al querer encender la cámara. No sé si hay algún problema. Bueno, fases al dormir. Según últimas investigaciones han indicado que mientras dormimos pasamos por diferentes etapas. La fase del sueño más profundo se denomina REM o MRO, que significa el movimiento rápido de ojos, y es caracterizada por la presencia de una elevada actividad cerebral, la cual puede resultar visible por movimientos oculares rápidos y constantes. En base a esto, se han establecido 5 fases que nos llevan del sueño ligero al más profundo. Las primeras 4 fases son parte de la etapa no REM y la quinta forma parte de la etapa REM en sí misma. Un ciclo de sueño completo con las 5 fases dura 90 minutos aproximadamente y a lo largo de la noche suelen ser varios. Siguiente, por favor. Fase 1, sueño ligero, o también llamada transición entre la vigilia y el sueño. Esta fase consta de un sueño ligero que se produce al cerrar los ojos y se comienza a sentir una sensación de adormecimiento. En esta aún estamos conscientes y somos capaces de reaccionar ante cualquier estímulo del medio, siendo casi la cerebral a la de cuando se está despierto. Es experimente la llamada mioclonia de la sacudida hípnica, que es la responsable de que tengamos la sensación de que nos caemos o nos tropezamos con algo.
Esta fase constituye aproximadamente el 5% del sueño nocturno total y no solo aparece cuando nos estamos quedando dormidos, sino también entre los distintos ciclos completos del sueño. Fase 2. Sueño ligero. Fase preparatoria para el sueño conciliador. Después de la primera fase, si ya no hay interrupciones, entramos a la segunda fase. Aún es un sueño ligero, pero estamos más relajados y desconectados del entorno. Tanto la actividad fisiológica como la muscular van disminuyendo progresivamente y se intensifica la desconexión con el entorno, de tal manera que poco a poco vamos cayendo en un sueño más profundo que dará entrada a las siguientes fases. Esta fase supone en torno a un 50% del sueño nocturno total. Siguiente. Fase 3 y 4, sueño profundo. En estas fases se produce el descanso reparador. Actualmente se habla de estas dos fases de forma conjunta, ya que no hay gran diferencia entre estas, a más allá de que en la fase 4 el sueño es aún más profundo y de mayor duración. A nivel fisiológico se experimenta una actividad inhibitoria para evitar que nos despertemos. Estas etapas son muy importantes para la consolidación de la memoria y del aprendizaje. Aquí los sueños son más comunes que en las etapas anteriores, pero en la mayoría de los casos solo se recuerdan fragmentos de ellos o nada en absoluto. Muchas parasomnias se manifiestan en estas fases. Aquí es cuando se produce la mayor parte de los episodios de terrores nocturnos, sonambulismo, somniloquia, que es hablar dormido, y enuresis nocturna, que es la incontinencia urinaria nocturna. Estas fases de sueño constituyen alrededor de un 20% del sueño total. Por último, la fase 5, la fase REM, es la etapa del sueño en la que se produce mayor actividad cerebral y en la que se registran rápidos movimientos oculares a pesar de que estamos profundamente dormidos y en estado de total relajación físicamente, ya que tiene una marcada pérdida del tono muscular que nos mantiene paralizados, con el fin de evitar que realicemos los movimientos que podemos estar efectuando en un sueño. Sin embargo, si se da un incremento de la actividad fisiológica, aumentando la presión arterial, el ritmo cardíaco y el respiratorio. El cerebro deja de emitir señales a la médula espinal y nuestra musculatura está quieta, lo que impide llevar a los sueños a la acción. El REM o el MRO es el estudio de los sueños vívidos, donde si se despierta a una persona, probablemente recuerde fragmentos de sus fantasías. Luego de 10 minutos de REM, se vuelve a descender en los estados del sueño quieto, que son las 4 primeras fases, los cuales se irán turnando cíclicamente en las fases REM o MRO durante toda la noche. Continuando con lo que mi compañera estaba diciendo, en el plano científico existe cierta controversia acerca de la función de esta fase. En general, se cree que esta fase del sueño es fundamental para el desarrollo cerebral, la consolidación de nuevos recuerdos y su consolidación y su integración, con los que ya existen. Un argumento a favor de ello es que los recién nacidos, por ejemplo, dedican al sueño gran parte del día, estando un 50% de este tiempo en esta fase REM. Y a partir del cuarto mes, el porcentaje se reduce al 40% y empieza a ir predecido por sueño no REM. Durante la adultez, la proporción aproximada del sueño REM ya es del 20%. Con la edad, el tiempo total se reduce y se va fragmentando, especialmente cuando llega a la tercera edad. Es por ello que los científicos consideran que el sueño REM desempeña un papel importante porque actúan sobre nuestros recuerdos, pero a pesar de todas estas teorías que hemos escuchado, gran parte de la ciencia sigue creyendo que, como no están probadas científicamente, aún queda mucho por investigar y descubrir con respecto a los sueños. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, como conclusión tenemos que entre muchos factores la etiología puede deberse a presiones psicológicas, sociales o médicas, interferencia ambiental o desarrollo de malos hábitos, debido a antecedentes médicos familiares o debido a alguna psicopatología
Esto no puede cumplir con los criterios diagnósticos, que estos pueden ser depresión o ansiedad, como para enfermedades específicas. El trastorno primario del sueño es un efecto fisiológico directo que no se origina por cambios, sino que este tiene un cambio que provoca el deterioro de las actividades sociales y laborales de la persona que padece la sustancia. Además de este malestar físico, tiene un desequilibrio emocional que dificulta el correcto desempeño en el campo de la oportunidad personal. También tenemos lo que es desde diferentes teorías del sueño sobre la programación y el almacenamiento, hasta la reacción inconsciente del individuo, como una misma emoción. Tiene lo que va expresando los mismos factores psicológicos y sociales de la misma forma. La principal relación que se puede establecer entre los sueños y los factores emocionales es la interdependencia entre ellos. Pues una vez que esto sucede, los factores emocionales se deben afectados a los sueños producidos por la noche, que estos con el tiempo van a ir cambiando de forma negativa, resultando en ansiedad personal. Es importante también tener en cuenta que las personas que enfrentan diferentes situaciones todos los días pueden tener de alguna forma un gran impacto en estos patrones de sueño. Es importante también tener en cuenta la estructura de los sueños, que esto depende de gran medida del evento o el grado del sueño al cual afecta el evento, que depende del nivel de emoción impuesto al sueño, especialmente al resto de la experiencia humana día tras día. Gracias. Esa es parte de nuestra bibliografía, la pueden ver en el documento de Word, ingeniero, perdón, que ya se lo mandamos a la plataforma. Siguiente. Y nuestros anexos, que son 10 preguntas y de igual manera están contestadas en el informe que ya le mandamos. Muchas gracias, jóvenes. Quisiera conocer los demás compañeros que están en el grupo. Buenas tardes. Brian, ahí está. Brian, ¿quién más? ¿Me logra escuchar? Sí, lo logro escuchar. Ok. Fíjese que mi parte era la introducción, pero no me escuchaban. Yo estaba hablando. Sí. No sé si pudiera. Bueno, compártanos pues la introducción. Si me hacen el favor de poner por compañero la pantalla. Yo también, licenciado, pasé, pero no encendí la cámara. Está bien. Quiero que abran la cámara los compañeros que expusieron o el grupo total. Solo mire al compañero que expuso, al que iba a dar la introducción. Bueno, ya nos vamos a... Vaya, compañero, puede proseguir usted. Ok, puntualizando un poco lo que logran ver en pantalla, yo ponía que soñar es aquello que todos hemos experimentado, ¿verdad? Alguna vez a lo largo corto de la vida, y muchos solamente creen que es un suceso que ocurre a la hora de dormir, otros creen que más que eso, y también es una manera de desear, de expresar lo que la imaginación puede alcanzar y anhelar, crear eventos, que sucesos pueden dar paz, miedo, tristeza, motivación y entre otras cosas. Pero también a lo largo de los años, los sueños han sido quienes dan lugar a libros, a películas, incluso cuadros surrealistas, porque soñar es una experiencia peculiar y es diferente en cada ocasión. Entonces es algo que nos vuelve humanos, algo que cada mañana o cada vez que despertamos tratamos de armar eso que nosotros dejamos como un desorden en la noche a la hora de soñar, con historias ya sea inventadas o historias que nuestra imaginación crea, pero que realmente no existen. Y aunque a veces sí quisiéramos que fueran realidad. Hobson en el año 2000 decía que es la actividad mental que ocurre en el sueño y se caracteriza por una imaginación, decía. Es una imaginación sensomotora, vivida, que se experimentaba principalmente como si fuera la realidad vivida, aunque no fuera en sí. Y a pesar de las características cognitivas que tiene el sueño, como por ejemplo tenemos la imposibilidad del tiempo, del lugar, de las personas, de acciones y emociones, que el sueño es crear situaciones y momentos que nosotros desearíamos que pasaran, o como mencionaban mis compañeros, es algo que hemos estado pensando, es algo que hemos estado viviendo,
y viene nuestra imaginación y lo crea. Y venimos y a la hora de dormir creemos que estamos viviéndolo muchas veces, creemos que es la realidad, pero luego despertamos y nos damos cuenta que es solamente un sueño. Y a lo largo de la vida, el sueño ha sido así determinante para muchas situaciones en la vida del ser humano. Solamente. Muchas gracias, compañero. Muy bien, si puede brindarme ahora el dominio el compañero. Sí, ahorita voy. Solo dejo de compartir. Muchas gracias, muchas gracias. Kevin Mendoza creo que es el compañero que nos tiene. Quiero ver al grupo completo que abra sus cámaras y poderlos ver. Ahí estoy viendo a Héctor. Una compañera sí no tiene problemas para encender la cámara. Sí, es la señorita Sinaí Castro, creo que va. Licenciado, Dígame. ya le hice hospedador, ya le aparece. Ya voy a ver. Ya voy a ver, si no, pues ahí lo voy a molestar de nuevo. Vale. Qué importante, jóvenes, es hablar del sueño. Quizás yo les quisiera preguntar a ustedes, no sé si ustedes buscaron alguna información que nos diga ahora cuánto se está durmiendo ahora. Porque, por ejemplo, hoy estaba viendo yo una entrevista que estaba hablando una psicóloga sobre la experiencia que se ha vivido en la pandemia y cómo eso ha afectado muchas cosas. Y mencionaba una manera de manifestar muchas veces las situaciones de ansiedad o depresión o que le afecte la salud mental. Y una de esas que ella mencionaba era el sueño. Pero también he notado que muchos jóvenes ahora, en la actualidad, no están durmiendo de una manera adecuada. Por ejemplo, dormirse 3 de la mañana y levantarse 12 del mediodía, 1 de la tarde. ¿Habrán ustedes encontrado algo ahí que les diga si eso se está dando? ¿O ustedes han escuchado a sus amigos, compañeros de la misma edad? No estoy hablando solamente de la universidad, sino a sus amigos. Mira, yo me duermo a tal hora. ¿Qué piensan ustedes de lo que estamos comentando con referencia al sueño? Creo que en los tiempos actuales, ¿verdad? Donde está, digamos, en más apogeo la tecnología, es como que el estar expuesto a las pantallas disminuye la melatonina, que es digamos, una vitamina que es la precursora del sueño, y eso evita que, digamos, nos dé sueño y por ende dormimos menos horas. Menos horas, va muy bien. Sí. Kevin, el joven Kevin. Sí, bueno, información como tal si no buscamos, ¿verdad? Acerca de esto, pero algo bien cierto y bueno, con toda esta situación que se ha dado de la cuarentena, ¿verdad? Una de las, bueno, al menos para mí, ¿verdad? Una de las cosas que más he fortalecido es la organización, porque uno tiene que organizarse bien y al final, bueno, yo tengo varios amigos, ¿verdad? Igual que están estudiando quizás la misma carrera en otras universidades, que me dicen que se acuestan que 1, 2 de la mañana y a las 7 tienen clase como nosotros, ¿verdad? Yo le digo, ¿por qué? ¿Verdad? Pero al final termina siendo lo mismo, falta de organización. Como no estamos acostumbrados a este tipo de interacción, de ambiente, eso es una de las cosas que más uno se ve influenciado, pues. Muy bien. Fíjense que, dígame, señorita Yaritza. Yo he escuchado varias noticias que dicen que durante la pandemia se han visto varios porcentajes de insomnio. Entonces, es igual manera como lo decía mi compañero, hay adolescentes que no se adaptaron muy bien. Y un claro ejemplo, yo sí he visto demasiada diferencia entre mi sueño cuando eran clases presenciales y ahora sí en línea. Antes yo me podía acostar a las 7 o 8 porque tenía que levantarme temprano, ¿verdad? E ir a estudiar. En este caso,
ahora ya no me preocupa tanto dormirme a las 7 y 8 y me salgo durmiendo casi a las 12 o 1 de la mañana. Es por el tipo en que estamos en la situación. Muchas gracias. Voy a hacer algo con lo que estamos haciendo ahorita. Los compañeros que han expuesto no me vayan a escribir esto, pero los demás, hay 73 compañeros conectados aquí. ¿Va? Quitando los compañeros que están aquí, va a haber una buena cantidad de personas que deben de comentar en el chat. Yo les voy a pedir que me digan más o menos a qué horas ustedes están durmiendo. Y vamos a ver ahí, vamos a ver la hora que ustedes están durmiendo. A manera de saber cuál es hoy el tiempo que ustedes están durmiendo. Es una pregunta tiene muchas ambigüedades porque no se sabe si ya lo estaban haciendo desde hace mucho tiempo o lo que dice la señorita Yaritza va por la situación de la pandemia, pero también el joven Kevin también nos decía también, puede ser también por cuestiones ya de estudio. Entonces, díganme allí, por favor, hay 44 mensajes ya, pero díganos más o menos por qué es el tiempo que ustedes están durmiendo. Fíjense que no se sabe exactamente, jóvenes, por qué necesitamos dormir. Pero hay unos psicólogos evolutivos que ven al sueño como un mecanismo de adaptación, evolución, para permitir pues que el organismo se pueda conservar y restablecer la energía. Esa es una de las explicaciones que nos dan con referente al sueño, que ustedes lo han mencionado por ahí. También han demostrado que la gente gasta menos energía cuando está dormido que cuando está despierto. Esa es otra manera de cómo, pues, también nos suele pasar. Otras teorías que hablan con referencia a la importancia del sueño, pues, afirman que hay una sustancia vital en el sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, la adenosina, que está en el encéfalo, que durante la vigilia, cuando finalmente se le permite dormir, los niveles de adenosina cayeron. Entonces, pero se hicieron experimentos con algunos animales y algunos animales que estaban en un reposo y habían descansado o dormido, cuando se les ubicaba la adenosina, entonces volvían otra vez a padecer de sueño. También lo que el compañero nos decía. También esa sustancia también, yo recuerdo que en una ocasión me tomé yo sin querer me tomé una de estas pastillitas. Y miren, yo no aguantaba, y eran como las 3 de la tarde, y yo no aguantaba el sueño. Entonces, estoy mencionando pues que esas situaciones. También quizás un poquito de los trastornos del sueño, que no hablaron de las etapas, hablaron también de la simbología del sueño, que también es otro elemento también que muchas veces también nos llama mucho la atención. ¿Qué significan los sueños? Y quiero decirles que no es por cuestión de comer, no es cuestión de que comimos mal ayer y tuvimos sueño y empezamos a tener, pero sí hay algunos trastornos que se dan en el sueño, por ejemplo, hablar dormido, el sonambulismo y los terrores nocturnos, que son también otros trastornos que se presentan, los terrores nocturnos. Estos ocurren pues durante la etapa 3 o 4 del sueño. Juan Carlos, ¿nos puede decir por favor algo? Disculpe, Lick. Yo siempre he tenido una curiosidad. A veces cuando uno come mucho o cuando come, a veces hay como síntomas de sueño. ¿Esto a qué se debe? Bueno, quizá no tendríamos una respuesta, pero acuérdense que ahí empieza también el sistema digestivo pues a trabajar. También
y ahí pues genera una serie de acciones que en alguna medida pues pueden provocar que el organismo pues se mantiene en una situación de alerta, ¿va? Quizás podríamos mencionar esos aspectos, ¿va? Pero por ahí un compañero nos mencionó eso. Muchas veces tiene que ver con las actividades que hemos hecho durante el día, ¿va? Tiene que ver también con la situación de estrés que también otra compañera nos mencionaba ahí, ¿va? Las crisis también que tenemos, los conflictos que tenemos, que nos pueden llevar a padecer o tener una situación. Y quiero mencionarles, por favor, que ni las pesadillas ni los terrores nocturnos indican por sí solos problemas psicológicos. Entendamos esa parte. Quizás yo estoy loco, decimos. Quizás yo me estoy volviendo loco, estoy soñando cosas bien feas. No. Pueden ser otras causas y otras razones por las cuales las personas están experimentando eso. Por otro lado, también está el insomnio, también, que es la ausencia de sueño, que también por ahí lo comentaba la compañera. Lo otro también puede ser también la apnea, también, que es otro trastorno también del sueño. Esto afecta a más de 10 a 12 millones de personas, bueno, quizás más personas en el mundo. Esta condición a menudo es heredada también, fíjese. Se asocia con dificultades para respirar, ronquidos bien fuertes durante la noche. Entonces hay personas que se están se siente como que se están ahogando, y también los ronquidos. Entonces, esas son como apnea del sueño. Y lo otro, pues la narcolepsia, que es el trastorno hereditario también cuyas víctimas se quedan dormidos sin advertencia en medio de una conversación. O sea, yo puedo estar hablando con usted y si tengo esto, me duermo. Entonces, profe. ¿Va? Entonces, son como los trastornos que también se pueden experimentar ahí. Quisiera que el grupo al final nos diera qué consejos ustedes darían para poder tener aunque por ahí un compañero, Kevin, creo que nos mencionó un consejo, bien, una manera de cómo quizás poder manejar este tipo de situaciones. ¿Alguien nos quiere dar algunas sugerencias que crean ustedes esto? Brian nos está diciendo, levantando la manita ahí. Sí, bueno, yo leí un artículo hace un par de meses en cuanto hablaba de que de las 11 de la noche a las 3 de la mañana era cuando el cuerpo reponía más energía y era cuando el cuerpo tenía como la etapa del sueño más profundo. Entonces recomendaba que por lo menos 2 horas antes de acostarnos en sí, dejáramos de utilizar alguna luz azul como en el teléfono o alguna luz fuerte y que empezáramos a atenuar un poco la luz del cuarto para que el cuerpo empezara en ese estado como de reposo y fuera poco a poco entrando para que tipo 11 de la noche ya teníamos que estar empezando la fase profunda del sueño. El error que cometemos quizá la mayoría es que a las 11 de la noche empezamos a dormir y a las 11 de la noche es cuando dejamos el teléfono, cuando apagamos las luces, etc. Entonces recomendaban ahí que lo mejor era 2 horas antes empezar a bajar un poco las luces, empezar a desestresarnos un poco, a relajarnos, para que a las 11 de la noche empezáramos a la fase profunda del sueño, que duraría hasta tipo 3 y media de la mañana. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a pedir unos 3 consejos más o sugerencias para pues poder dormir, que nos puedan ayudar a conciliar el sueño. Vamos a ver, ¿quién nos quiere ayudar? Bueno, digamos, bueno, aparte de la organización, ¿verdad? Que le dije, algo que siento, bueno, para mí es bien importante. Bueno, yo me mantengo haciendo como actividades físicas mucho, ¿verdad? Ejercicio, ya sea caminar, lo que sea, ¿verdad? Pues yo siento que cuando no hago, o sea, cuando no hago esto y digamos me quedo descansando, por así decir, es cuando más me cuesta dormir. Entonces quizás un consejo puede ser mantenerse activo en el día y en la noche descansar, ¿verdad? Eso. Muchas gracias. Nos quedarían 2 más. Podría ser también el alejarse de la cafeína, el alcohol, porque a veces eso también tiene mucho que ver con el sueño.
muy bien. Evitar toda la sustancia, ¿va? También, no solamente lo que dice la compañera, puede ser el chocolate, ¿va? Sí, también, porque Los a veces dulces. Dígame. eso también tiene mucho que ver, ya que eso en vez de relajarnos nos da mucho más energías. Ah, muy bien, correcto, así es. Otra compañera más, quizás de las que no nos han expuesto, los compañeros que no nos han expuesto nos pueden ayudar ahí también con eso. Vamos a ver. Este también puede ser evitar el estrés antes de dormir, porque nosotros al entrar en estrés, nos puede provocar insomnio y a veces nosotros estamos pensando en algo que nos estresa y llegamos a altas horas de la noche y no podemos dormir por lo mismo. Ah, muy bien, está bien. Ese podría ser una manera. Quizás parecerá un poco chistoso, pero imagínense si alguien ya no se preparó para algo y ya son las 11 de la noche y no ha hecho nada, pues entonces, ¿para qué se va a estar preocupando ya? Pues ya, mejor pégase un bañito y se duerme. Quizás esa es una manera o saber también, quizás otra manera del estrés es saber que lo que ha hecho, todas las actividades que ha hecho, todo lo que ha logrado y descansar, ¿va? Porque muchas veces nos hemos preparado para un parcial, hemos dormido, hemos trabajado, hemos estudiado todos 3 días bien continuos y ya la última noche empezamos con una ansiedad, empezamos con una preocupación. No, mejor descansar, dormirnos y confiando en que lo que hemos estudiado nos va a servir ya en el parcial. Quizás haciendo referencia a lo que nos decía Héctor ahí. Bueno, jóvenes, nos vamos a quedar aquí porque hay otro grupo que viene también a exponernos su tema. Muchas gracias. A mí me pareció muy interesante y muy aplicado todo lo que ustedes han presentado. Más que conceptos también que tenemos que guardarnos, por ejemplo, las etapas del sueño, muy seguro que nos van a salir en el parcial, los trastornos del sueño que hemos mencionado, pero más es aplicar esto a nuestras vidas. Yo sé que la carrera de medicina es muy sacrificada, pero cuando podamos dormir, hagámoslo. No nos desvelemos por cualquier cosa. No sé, esa quizás sería una manera de cómo podríamos manejar este tipo de situaciones. Evaluar qué es lo que me conviene en este momento. Habrá un momento con médicos que no van a poder dormir quizás por estudio, por prácticas y por todo eso. Pero mientras se pueda, traten la manera de descansar. Bueno, jóvenes, muchas gracias a los compañeros que nos hablaron del sueño. En este momento pueden cerrar ya sus cámaras y vamos a permitirle al otro grupo que nos exponga en este momento.